Muy buenas noches para todos, esto es Sala de Prensa. Como siempre, es una alegría, un placer poderlos acompañar en este espacio a través de todas nuestras plataformas, en este espacio Noticias Caracol en Vivo y Sala de Prensa. Con el reconocimiento de Francia al Estado de Palestina, justamente van 151 países que reconocen al Estado de Palestina. Estamos hablando recientemente de Canadá, Reino Unido, que tiene una carga histórica muy importante, Portugal y recientemente Francia. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo avanza el conflicto? ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Vamos a entender este tema esta noche aquí en Sala de Prensa. Saludo a Carlos Patiño, docente internacionalista de la Universidad Nacional, que está con nosotros esta noche. Profesor Carlos Patiño, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Claro que sí, también saludo a Manuel Pérez, que es experto en psicología, experto en Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros. Hola Pablo, hola Carlos. Bueno, vamos a arrancar esta noche entonces la conversación. Profesor Carlos Patiño, ¿qué significa el reconocimiento? Lo decía yo en el inicio de este programa, ya van 151 países que reconocen el Estado de Palestina. Pues en realidad es un reconocimiento básicamente con carácter político y moral, porque tiene un serio problema, y es que el Estado de Palestina en sentido estricto pues carece de un control territorial, carece de la soberanía necesaria para ser parte del sistema internacional o interestatal, y es un reconocimiento sobre todo fundamentalmente a los civiles palestinos que han sufrido de manera indiscriminada toda la situación en la que se encuentran actualmente, sin olvidar, entre otras, las responsabilidades de Hamás como grupo propiciador de la actual crisis a partir del ataque del 7 de octubre del año 2023, y que adicionalmente es parte también de la gran crisis o la crisis más profunda en la que se han sumido los palestinos mismos desde principios de la década de 1990, en toda la escisión que de alguna manera protagonizaron los palestinos, el grupo de Hamás, contra la Organización para la Liberación de Palestina, que de alguna forma es lo que más se parece a lo que podría ser un Estado dentro de la sociedad palestina. Profesor Manuel Pérez, yo quiero también esa introducción suya. ¿Qué significa este reconocimiento? Bueno, yo coincido con Carlos, este es un reconocimiento en el plano más bien simbólico, porque las preguntas importantes, Pablo, creo que se están dejando de lado. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los pasos, los procesos para crear un Estado palestino viable? Tenemos una zona del Medio Oriente muy convulsa, donde tenemos muchos estados que si bien son nominalmente independientes, tienen fronteras, banderas, reconocimiento internacional, no están funcionando como Estado. Yo creo, y coincido mucho con Carlos, creo que este es un largo proceso en el cual los líderes palestinos han negado a su pueblo las oportunidades de crear condiciones mínimas para tener cierta institucionalidad y gobernabilidad que permita pensar en una Palestina no solo viable, sino en paz con Israel. Yo lo pongo en la mesa, se habla de esta resolución, no solo reconocer Palestina, hay que contextualizarla. Esta es una resolución y estas son resoluciones que piden que se reconozca a los dos estados, o sea, que nos retrotraigamos a la resolución 181, que hablaba de dos estados. Pero hay muchos países que reconocen Palestina, muchos de esos 153, Pablo, que tú mencionabas, que no reconocen a Israel. Por ejemplo, la República Islámica de Irán. Entonces, para cerrar mi primer reflexión, que coincide con la de Carlos, en el plano simbólico es importante, se reconoce a la nación palestina, no es la única nación sin Estado en Medio Oriente, hay muchas naciones que no tienen la atención internacional, por ejemplo, la nación kurda de 30 millones de personas que no tienen un Estado. Pero bueno, eso es otro tema, porque no se ha politizado y dado atención a otras naciones, pero digamos que sí, se reconoce que la situación en Palestina es caótica, con un gobierno israelí que ha cometido crímenes en Gaza, que habla de la anexión en West Bank y Gaza, y de alguna manera ciertos países piensan que una racionalidad de impedir eso es reconocer formalmente al Estado palestino, pero ojalá más personas reflexionemos sobre la viabilidad, institucionalidad y desarrollo como Estado que podría tener esta Palestina a futuro. Sí, yo tengo una duda que tiene que ver con esa palabra, el reconocimiento. ¿Qué significa que reconozcan a un Estado o qué significa que lo acepten, profesor Carlos Patiño? En las relaciones internacionales, un Estado goza de, digamos, plena aceptación como otro miembro dentro de la sociedad internacional cuando los otros estados le reconocen
como otro igual, es decir, que tiene soberanía, que tiene el control sobre un territorio, que tiene derecho y legitimidad de existir y que además gobierna sobre una sociedad, más allá de si la sociedad es no una o varias naciones, pero que gobierna sobre una sociedad que tiene un entramado complejo y que reconoce a su Estado como ente gobernante. El problema aquí es justamente eso, que es más un reconocimiento moral y político y simbólico, y quiero subrayar lo que decía Manuel, que es muy acertado. Aquí estamos además frente a una crisis que de alguna manera, en la que de alguna manera los palestinos, las organizaciones políticas palestinas son protagonistas de primera mano. Y aquí no se nos puede olvidar además que en este caso, por ejemplo, hay un debate de fondo muy serio y es que no basta con reconocer el Estado palestino, sino que detrás hay una discusión muy fuerte de si es la OL, el Estado palestino que representaría a la OLP o el Estado palestino que representa a Hamas, porque habría que recordar que todo el discurso político y toda la acción política de Hamas, que es un grupo islamista que se gobierna por la Sharia, es la destrucción de Israel, de forma tal que estamos frente a un grupo tan radical como muchas de las otras cosas radicales que el mismo reconocimiento del Estado de Palestina pretende, digamos, dejar de lado. Esto es lo que hace que de alguna forma este reconocimiento pues sea simbólico y no logre resolver el asunto, aunque lo ponga sobre la mesa como un tema de debate político prioritario. Y por eso usted al inicio decía se reconoce al Estado palestino, a la gente, a la población, no a Hamas. Sí, es un reconocimiento al sufrimiento de la sociedad civil, pero obviamente lo que queda aquí quedan muchísimas preguntas abiertas, muy pocas respuestas, pero sobre todo además queda, por ejemplo, un hecho que es muy importante, es que detrás de esto la pregunta es cuál es la actitud de los árabes, qué pasa con los iraníes, por qué además para los árabes, por ejemplo, el asunto de lo que está haciendo Israel pareciera ser más una especie de aceptación silenciosa de lo que consideran un trabajo sucio a favor de los árabes, pero no un compromiso de fondo. Bueno, aquí queda un debate realmente muy grande detrás. Yo quiero hablar un momento de historia, Manuel Férez, de historia porque ¿cuál es la carga histórica y la importancia de que Reino Unido reconozca al Estado palestino? Bueno, voy a retrotraerme no mucho en la historia, Pablo, pero hay que reconocer que aquí hay dos países que dejaron un legado colonialista bastante fuerte en Medio Oriente, Francia y Reino Unido. Francia y Reino Unido son quizá dos de los actores europeos que más legado colonialista dejan, no solo en Palestina, que fue parte del mandato británico sobre Palestina, la Palestina otomana. Hay que dejar claro que Palestina como Estado moderno independiente nunca ha existido, sino era una región del Imperio Otomano, pero también Francia en Siria, Inglaterra en Irak, etc. Entonces, que Europa, un continente que colonizó Medio Oriente y que dejó secuelas, hoy reconozca un Estado cuando han sido parte del proceso de descomposición del Medio Oriente, parece un poco paradójico, porque muy bien Macron, muy bien Stammer, o sea, vamos a reconocer Palestina, pero ¿cómo se va a gobernar Palestina? ¿Cuál va a ser? Yo no he escuchado colegas que hagan las siguientes preguntas, Pablo. ¿Cuál va a ser la economía sustentable del Estado palestino si no es con Israel? Porque hasta el día de hoy, como tu pregunta histórica, Palestina está ligada comercialmente a Israel, económicamente, laboralmente, Palestina, tanto el West Bank como Gaza, tienen una relación profunda con Israel desde anterior al Estado de Israel del 48. ¿Quién va a gobernar al interior de Palestina? ¿La Autoridad Nacional Palestina deslegitimada o jamás que se niega a reconocer al Estado que está al lado, que es Israel? ¿Quién va a ser responsable de la seguridad para que no se vuelva a repetir un 7 de octubre? ¿Cómo vamos a desradicalizar a una población que ha estado sometida al islamismo de Hamas por más de 20 años, que eso es lo que está pasando en Gaza? Eso no exime a Israel de todo lo malo que ha hecho, impedido ciertas cosas. Esto lo podemos discutir en otra pregunta si quieres, pero estamos hablando de darle agencia a los palestinos. Y parte de darle agencia a los palestinos no solo reconocer su Estado, sino exigirle a los palestinos, a sus líderes, que se comporten como estadistas. Han dejado pasar, Pablo, los líderes palestinos, infinidad de oportunidades para tener un Estado propio. Oslo, que con esto se desarticula Oslo, los acuerdos de Oslo de los 90 partían de la relación bilateral Israel-Palestina, la declaración unilateral en estos días rompe Oslo, los acuerdos del 2000, las propuestas de paz del 2008 de Olmert. Entonces, es cierto, es importante reconocer el sufrimiento de la sociedad palestina, es cierto, hay que reconocer su legitimidad a tener un Estado, pero más allá de eso, que le da aire a los políticos, a Petro, a Macron, a Sánchez en España, a Boric en Chile, que toman el tema palestino para ganar aire interno, las preguntas que las personas que nos dedicamos a Medio Oriente tenemos que hacer es, ¿cómo hacemos que el Estado palestino no solo sea viable,
sino que sea una democracia y que además se inserte en una dinámica con su vecino, que en este caso es Israel. Entonces, para cerrar mi respuesta, Francia y Reino Unido tienen un legado colonial y que fracturó de alguna manera Medio Oriente, de lo cual no se hacen cargo solo por reconocer en la Asamblea General de la ONU el Estado palestino. Manuel, yo quisiera contrapreguntarle algo y ya vuelvo con el profesor Carlos Patiño porque me pareció muy interesante su respuesta y tiene que ver con lo siguiente. Usted me dice, Palestina perdió la oportunidad de que se reconociera como Estado y me nombra Oslo. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué razón? Amplíeme un poco más eso. Bueno, hay que pensar la década de los 90 como la década de la esperanza, ¿no? Teníamos unos acuerdos de Oslo que el proceso era una relación bilateral Israel, el Estado de Israel, con la Autoridad Nacional Palestina que iba a ir adquiriendo atribuciones de gobernanza. Iba a pasar el territorio de control israelí a administración palestina y luego se llegaría a un Estado independiente en el proceso. Pero, Pablo, en esa década de los 90, que había mucha esperanza, aparecen dos figuras que revientan Oslo. Por un lado, del lado israelí, aparece Benjamín Netanyahu, que es el actual primer ministro de Israel, que es en contra de Oslo. Y por otro lado, aparece Hamas, que en 1994-95 desata ataques terroristas terribles contra ciudadanos civiles israelíes. Y entonces tenemos la paradoja, mi querido Pablo, que en el 2025 tenemos a Hamas del lado palestino y a Netanyahu del lado israelí, que son los anti-Oslo. Y yo, por más que muchos colegas ahora renieguen de Oslo, yo no veo ningún proceso más cercano a la realidad que el proceso de Oslo, porque implicaba ir cediendo soberanía, ir cediendo gobernabilidad, ir cediendo institucionalidad a unos líderes palestinos que en teoría iban a ir construyendo un Estado. Entonces, hemos roto el paradigma Oslo con estos reconocimientos y estamos ahora en un escenario en el cual no sabemos, Pablo, cuáles van a ser los pasos concretos, como hemos ido platicando, Carlos, tú y yo, para crear un Estado palestino mínimamente viable. Pero es buena tu pregunta, una buena contrarréplica es por qué se perdió esas oportunidades en Oslo en el 2000, cuando Clinton lleva a la mesa de negociación a Arafat con su contraparte israelí, que se me fue Ehud Barak, porque en el 2008 la propuesta de Olmert se echa para atrás. O sea, hay mucho que exigirle a los palestinos, como también a los israelíes, de crear condiciones reales, más allá de esto que sí llega a las planas de los periódicos, reconocimientos, bonitos discursos, pero Medio Oriente necesita gobernabilidad, Pablo. No solo Palestina, sino toda la zona de Medio Oriente necesita instituciones sólidas para crear bases para estados viables. Y esas preguntas que se plantearon hace unos segundos sí que son interesantes. Vuelvo con el profesor Carlos Patiño para otra también contrapregunta. Es que cuando ustedes establecen esas preguntas que están planteando, por ejemplo, ¿quién va a generar la autoridad? ¿La Autoridad Nacional Palestina o Hamas? Entonces ahí me nace una pregunta. Si fuese Hamas, no quisieran la presencia, por ejemplo, de Israel como Estado y continuaría, digamos, el conflicto, quisieran la destrucción de Israel. Lo planteaba usted hace unos segundos, profesor Carlos Patiño. Sí, Pablo, lo que pasa es que aquí hay un elemento que además es muy importante y quiero quizás complementar lo que dice Manuel ahora. Habría otra potencia colonial, una tercera, que es la Turquía contemporánea, heredera del Imperio Otomano, que además desde el año 2003 está gobernada por Recep Tayyip Erdogan, un islamista que llegó al poder en Turquía y que de alguna manera, pues digamos, las ideas islamistas no le son ajenas. Y aquí hay un problema que el mundo occidental parece pasar, digamos, de por encima o de agache, no fijarse, y es que el problema islamista es una especie de reconsideración de la política a partir de la religión, lo que impide procesos racionales para tomar decisiones reales y resolver problemas. Entonces, en ese contexto, pues resulta que jamás es parte del problema, no de la solución, y eso lo ha mostrado reiteradamente, pero yo además quiero insistir, es parte del problema incluso dentro de los mismos palestinos, y aquí habría que recordar los enfrentamientos armados entre la Autoridad Nacional Palestina y las fuerzas de Hamas en 2006, después de un intento, digamos, de consolidar una democracia electoral y una especie de intercambio en el poder, pero a su vez también la OLP tiene serios problemas. Mantiene a Mahmoud Abbas prácticamente inamovible en la dirección de la OLP después de la muerte de Arafat. Y en este contexto, pues digamos, ha sido realmente muy difícil construir unas instituciones de gobierno. Aquí hay una serie de problemas realmente muy serios, muy profundos de la sociedad palestina y hay en realidad una condición muy seria cómo se va a resolver el problema de cuáles son las instituciones, cuál es el mecanismo de gobierno. Pero además es que no hay otra economía. Y otro de los problemas, y yo quiero insistir de nuevo con el entorno árabe, los países árabes
se han desentendido en la práctica realmente de los palestinos. Han utilizado el problema palestino o para resolver descontentos con su opinión pública o para hacer llamados a una unidad política muchas veces más afincada en condiciones de identidad étnica o religiosa que en problemas políticos reales, pero los palestinos de alguna manera, a pesar del reconocimiento y esta ola de reconocimiento que estamos viendo hoy que se consolidan en un número muy importante de estados dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero no tiene, digamos, soluciones concretas más allá de un llamado de atención al gobierno de Israel. Profesor Carlos, antes de despedirlo, que tiene otros compromisos esta noche, le quiero preguntar algo. Usted sabe que recientemente se han venido presentando, digamos, esa escalada que está haciendo Israel allí en la Franja de Gaza, las imágenes, lo que hemos visto. ¿Usted cree que el reconocimiento de estos países sí ayuda en algo en desescalar el conflicto o es un saludo a la bandera? No, yo creo que sí ayuda por lo menos a poner el debate en el centro político que es, ponerle el foco que es necesario frente a una catástrofe humanitaria que estamos viendo transmitida en directo en televisión, donde Israel pasó del jus ad bellum, es decir, el derecho a la defensa, a romper el jus in bello, es decir, a romper los mecanismos en los que hay que comportarse frente a la guerra y más allá del castigo de Hamas. Y aquí hay algo que no hay que olvidar, Pablo, es que esto está en el contexto, en un contexto geopolítico muy importante que abrió la guerra de Ucrania. Israel actúa dentro de una alianza occidental que se opone a una alianza en la que se mueve también digamos, Irán, y en este caso, pues Israel aprovechó para atacar a Hamas, a Hezbollah, al régimen sirio y a Irán, algo consentido por los Estados Unidos, no solo durante el gobierno de Donald Trump, sino también desde el gobierno de Biden, de forma tal que estamos viendo algo también, una acción geopolítica mucho más grande y mucho más, digamos, de mayor complejidad. Por eso digo, frente a este reconocimiento con respecto a Palestina, pues moral y políticamente es muy importante, pero los problemas que deja detrás son inmensos. Prácticamente hasta ahora nadie ha presentado soluciones concretas más allá del reconocimiento mismo. Pues profesor Carlos Patiño, una feliz noche. Me quedo con Manuel unos minutos más. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amables. Bueno, profesor Manuel, hay un tema que ustedes han mencionado 3 veces, así que viene la pregunta, el tema de la economía. ¿Por qué es tan preocupante? Es decir, Palestina es limítrofe con Israel. ¿Qué pasa económicamente en el Medio Oriente para que podamos entender esta situación? Esta es una buena pregunta que pocas veces se aborda, Pablo. Estructuralmente, la economía palestina ha estado ligada a la economía israelí desde hace muchísimas décadas. De hecho, antes de la creación del Estado de Israel, cuando el movimiento sionista empieza a construir un Estado en lo que hoy es Israel, contrata mano de obra palestina, hubo producción palestina que se vende en Israel. Entonces, digamos que económicamente las dos sociedades, las dos economías están muy vinculadas. De hecho, Pablo, la resolución 181 de Naciones Unidas, la que crea la posibilidad de dos estados, que es en 1947, habla de una federación económica entre el Estado judío, Israel, y el Estado árabe, que son los conceptos que usan, ¿no? Judío y árabe, pero digamos Israel y Palestina. De ahí en adelante, Pablo, la relación económica entre Palestina e Israel es profunda en términos de mano de obra, en términos de intercambio comercial. De hecho, el 7 de octubre tuvo un impacto muy fuerte en la economía palestina porque muchos trabajadores que iban de Gaza a Israel, trabajadores temporales, iban y venían, dejaron de pasar. Y eso también pasa en el West Bank. Entonces, a mí también me gustaría, esta es muy buena pregunta tuya, porque Oslo también involucraba elementos de economía. Por eso cuando yo escucho que se reconoce el Estado palestino, me parece muy bien, me parece correcto, pero sí es cierto que hay que tener atención en los detalles y parece ser que no estamos en una época, Pablo, de atención a los detalles. Si no tomamos en cuenta la economía, la vinculación económica que hay entre Palestina e Israel, nos guste o no, nos parezca o no, posiblemente vamos a crear un vacío económico que va a dañar aún más a la población palestina. Entonces, en ese sentido, la economía de Palestina, y esto estoy hablando de una Palestina de Gaza y Cisjordania, estoy en contra de la desplazamiento poblacional que propone el Estado de Israel, porque la sociedad gazatí no tiene por qué moverse de su lugar, pero la destrucción que tiene Gaza es tan importante, Pablo, que va a hacer falta muchísimos recursos para levantar ese lugar y de esa manera empezar a vincular a Gaza otra vez, no solo con Israel, sino también con Egipto. Entonces, digamos que el tema económico, socioeconómico es muy, muy importante y trasciende en importancia, en mi opinión, al tema de reconocimiento de políticos en la ONU, porque ese es el gran tema. ¿Cómo vamos a hacer que estos
2 millones de personas en Gaza se revinculen económicamente con una economía avanzada, como es la economía de Israel. Hay muchos estudios que han demostrado cómo el avance de la economía israelí beneficia a los palestinos que viven allá, que elaboran en Israel, que invierten en Israel, que trabajan en Israel. Entonces es un tema muy, muy importante que no se está tomando constantemente. Profesor Manuel, tengo tres preguntas adicionales y estamos en la recta final de este programa. La primera, le devuelvo la pregunta. ¿Quién manda en Palestina? ¿La Autoridad Es Nacional una, Palestina o Hamás? esta es una gran pregunta, Pablo, que me gustaría que hubiera mecanismos para entender y saber qué es lo que quieren los palestinos de carne y hueso. Porque si pensamos un momento, Pablo, hemos dado mucho por hecho, ¿no? Que Hamás es representativo de los palestinos, o la OLP es representativo de los palestinos. Yo creo que hace falta mucho voltear a la sociedad civil palestina y preguntarles qué tipo de liderazgo quieren, y si no hay nuevos liderazgos que trasciendan estos liderazgos ya viejos. Yo también hablo de una crisis de liderazgo, pero esa pregunta que haces tú es la pregunta del millón, porque si va a ser una Gaza con Hamás, que parece que todo el mundo apuesta que no sea así, entonces la solución de dos estados no va a ser aplicable. Y si va a ser a través de la autoridad palestina, tenemos que repensar si Mahmoud Abbas, que lleva muchísimo tiempo en el poder, es el líder que necesitan los palestinos para esa transición a un Estado viable. Gran pregunta que se empieza a resolver, Pablo, preguntándole de manera concreta a los palestinos de carne y hueso, no a los palestinos de diáspora, no a los expertos, sino a ellos, qué es lo que quieren para ellos. Siguiente pregunta, sobre las imágenes que hemos visto recientemente, lo que está pasando en la Franja de Gaza, el escalamiento precisamente de Israel, las advertencias de que abandonen parte de la Franja de Gaza. ¿Cuál es su análisis, profesor Manuel? Mira, muchos colegas hablan de genocidio. Yo no voy a usar la palabra genocidio, pero sí voy a usar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Indudablemente, Pablo, en Gaza, así como lo que significó el 7 de octubre en Israel, esta matanza indiscriminada de civiles, son crímenes. Se han cometido, Pablo, infinidad de crímenes. Esto ha pegado muy fuerte a la sociedad civil palestina, a los niños, a las mujeres. Ha habido muchos casos en donde se ha comprobado que hay una mala práctica militar de parte de Israel. También es cierto que jamás ha utilizado el sufrimiento de su pueblo, pero digamos que el desastre humanitario en Gaza es de proporciones mayúsculas. Y levantar eso va a ser muy importante, Pablo, no solo en lo material, sino también en lo legal. ¿Cómo vamos a hacer justicia a la infinidad de crímenes que se perpetraron todos, del lado palestino y del lado de Israel? Entonces, esas son preguntas urgentes, porque estas imágenes que muestra mientras platicamos son de gente de carne y hueso que ha tenido suficiente de la guerra, ha tenido suficiente de este ataque de Hamas, ha sufrido la islamización y opresión de este grupo terrorista durante muchísimo tiempo, más de 2 décadas, desde el 2005. Y del lado de Israel tenemos un gobierno que ha perdido toda proporción, ha perdido toda humanidad al hablar de lo palestino y al operar en Gaza, y por eso escuchamos a Smotrich, Ben-Gvir, el propio Netanyahu hablar de sacar a la gente de Gaza, expulsarlos a todos. Estamos en un momento terrible, terrible, Pablo, que ojalá las instituciones de generación de justicia en algún momento lleven a los tribunales a los culpables de esta situación desastrosa. Bien, vamos a cerrar este programa con lo siguiente. Voy a dar una noticia que fue esta tarde, ya estamos de noche aquí en sala de prensa. El presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, intervino por video en la Conferencia de los Estados en la ONU. Y lo hizo virtualmente, ya que Estados Unidos, recordemos, le había negado la visa. Y aseguró lo siguiente, que jamás no tendrá un papel en el gobierno. Condenó los ataques del 7 de octubre de 2023 y pidió al grupo entregar las armas. Mencionó esto porque es la noticia del día y este es un programa de análisis, pero también de información. Y lo final que quiero hacer, Manuel, es una conclusión. ¿Cómo concluimos este programa con muchas preguntas que usted deja sobre la mesa, pero qué quisiera hoy concluir a propósito del reconocimiento de los estados hoy a Palestina? 151 se suman. Yo creo, Pablo, que estamos en el momento de la verdad, en el momento de la verdad, de que la comunidad internacional se ponga a trabajar de manera concreta y más allá de los discursos para crear las condiciones mínimas para que a un futuro los palestinos tengan un Estado viable. De la misma manera que esa comunidad internacional está en el momento de la verdad, de hablar sobre lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Y tú dirías, ¿qué tienen que ver? Son amenazas, Pablo, amenazas al orden internacional, lo que si no podemos resolver el tema de Gaza de manera viable,
Si no podemos resolver una invasión como la de Rusia en Ucrania, lo que se está desmantelando es el Estado de Derecho que permite la convivencia entre los estados, Pablo. Así de urgente es. Y ojalá nuestros líderes, ya quiero terminar, aquí nuestros líderes actuales puedan trascender esta política del discurso a una política de la acción concreta y empezar a crear condiciones mínimas para que en un futuro, seguramente va a pasar muchos años para esto, pero hay que empezar a trabajar desde hoy, haya una Palestina no solo libre, sino viable. Muy bien, profesor Manuel Ferez es doctor en sociología, experto en Medio Oriente, nos ha ayudado mucho a entender lo que está pasando. Esta noche le quiero agradecer por habernos acompañado y por sus explicaciones y su análisis. Que esté muy bien, Pablo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y cerramos entonces nuevamente con el dato. Canadá, Reino Unido, Portugal, recientemente Francia, han reconocido al Estado de Palestina y por eso nace la discusión esta noche con muchas preguntas que quedan sobre la mesa, que yo les quiero recordar algunas de ellas. Por ejemplo, en caso de que se reconozca Palestina, ¿cómo van a ser precisamente el tema económico que se va a dar allá en Palestina? ¿Cuál es la actitud de los árabes? ¿Cómo va a ser la economía sustentable? ¿Quién va a gobernar? ¿La Autoridad Nacional Palestina o Hamás? Todo esto precisamente queda hoy sobre la mesa en este programa Noticias Caracol en Vivo y Sala de Prensa. A ustedes les agradezco por la sintonía. Nos vemos más adelante. Continúen con nuestra programación.